En nuestro estado habitual de desarrollo, vivimos necesariamente nuestra situación de cara al mundo exterior según una interpretación que la vuelve un doloroso callejón sin salida. ¿Quién no se siente así en la vida, no? Por falta de suficiente comprensión, la perspectiva que tenemos de nuestra situación nos genera un problema al cual llamamos insoluble. Este problema no tiene solución, decimos por lo general. No es una manera particular de vivir lo que constituye el callejón sin salida, sino la ignorancia en la cual se llevan a cabo todas las maneras posibles de vivir. Por lo tanto, es utópico buscar una forma de vida que sea la solución. Nosotros quizás nos empecinamos en eso, en buscar una forma, la forma o la fórmula, que me diga cómo vivir esta vida para solucionar todos mis problemas. En esta situación no podemos ni avanzar ni retroceder. Sin embargo, como dice el proverbio chino, donde hay un callejón sin salida hay una salida. O donde hay un obstáculo hay una salida. Porque el obstáculo mismo es la salida. Porque la realización total del obstáculo destruye la falsa apariencia del obstáculo. Mientras yo me lo plantee, el problema es insoluble. Hay una solución, pero no es la solución al problema, sino que es la percepción de que en realidad nunca hubo un problema. Bien. Entonces, vamos a abandonar la búsqueda de nuevos comportamientos liberadores y profundizar en la comprensión. Vamos a intentar ver que el obstáculo para que queremos ver no existe. Usando todas las ideas, enseñanzas metafísicas, volveremos al gran problema de nuestra situación ante el mundo exterior, ya no para resolverlo, sino para reconsiderarlo por completo. Tenemos que examinar la percepción, tenemos que examinar la atención, porque ya que mi perspectiva actual de esta situación es imperfecta, mi percepción del mundo y mi atención al mundo también son imperfectas. ¿Cómo puedo concebir la percepción perfecta? La atención sin error que me permitiría eliminar por completo en un instante toda esta cueva de fantasmas. ¿En qué consisten en general la percepción y la atención? Porque para poder avanzar tenemos que comprender lo que es la percepción y la atención. Yo percibo conscientemente un objeto. Estoy atento al objeto. En realidad no percibo el objeto tal como es en sí, en su totalidad que manifiesta, sino que yo percibo una representación mental elaborada en mí al ponerme en contacto con este objeto que estimula mis órganos sensoriales. Sin embargo, lo que percibo no deja de estar relacionado con la realidad del objeto. Mi representación mental imita ciertos aspectos de esta realidad, es decir, que se adecúa parcialmente al objeto exterior. Además, la experiencia me prueba que mi imagen del objeto es de uso práctico y que no yerro al actuar como si fuera una imagen verdadera. La relación que existe entre mi imagen percibida del objeto y el objeto real es comparable a la relación que existe entre una sección de un volumen y el volumen en sí. La sección, o sea el pedacito, no es idéntica al volumen, pero se adecúa parcialmente a él.
me informa sobre el volumen de modo imperfecto, pero verdadero. La adecuación parcial de mi imagen mental a la realidad del objeto supone una identidad de estructura entre el objeto y yo. Si el contacto con el objeto, a través de mis órganos sensoriales, despierta en mi mente una imagen adecuada, es debido a un fenómeno llamado de resonancia, que supone un acuerdo estructural entre el objeto y yo. Si yo produzco la nota La cerca de un violín, solo empezará a vibrar por resonancia la cuerda que emite la nota La. Lo que emana de un objeto y estimula mis órganos sensoriales despierta en mí una vibración mental compleja que está en concordancia con la emanación. El objeto desata la aparición de esta vibración en mí, pero no la produce. La vibración existía previamente en mí y el objeto solo la despertó o actualizó. Pero si bien mi percepción del objeto supone una identidad de estructura entre mí y el objeto, yo no percibo esta identidad. Todo sucede como si yo no ofreciera mi centro. Mi respuesta a la emanación del objeto es superficial, parcial, no me brinda más que una conciencia parcial del objeto y de mí mismo. Esto se parece mucho, ¿no? Yo estoy leyendo acá y me estoy acordando, mientras les hablo a ustedes, de lo que decía el Dr. Hugh Lem. No sé si lo habrán escuchado en algunos videos en donde él habla, cuando él dice que nosotros percibimos con un ojo ciego, ¿no? Como que nosotros vemos con un solo ojo. O sea, es una metáfora, entiéndase. Yo no veo toda la realidad tal como es, sino como yo la veo. Ese es el problema en el que estamos enfrascados todos. Por eso, el problema, como dice Ho'oponopono, no es el problema, sino como yo veo el problema, o lo que yo creo acerca de ese problema, o lo que yo pienso acerca de ese problema. El problema en sí no es el problema. Esto es a donde estamos tratando de llegar, ¿no? Por eso todo es un asunto de percepción y atención. Nosotros estamos todos distraídos y desatentos a este mundo. No estamos atentos. Por eso no vemos realmente, o sea, no sabemos mirar realmente. Entonces, por eso vemos muchos obstáculos, ¿no? Y yo veo un obstáculo y vos ves otro y el otro ve otro y así sucesivamente. Bien. Si yo estuviera abierta a la emanación del objeto, sería en mi centro mismo donde se produciría el fenómeno de resonancia. En ese centro, donde reside la realidad con mayúscula, que también está en el centro de ese objeto. La imagen que se formaría entonces en mí sería adecuada al objeto. Mi percepción del objeto sería al mismo tiempo percepción del objeto total, de mi yo total, y de la hipóstasis que nos hace idénticos bajo nuestras diferencias. Pero nuestra percepción ordinaria no es esa. Está ausente la hipóstasis, o sea, volvamos a recordar, la consideración de lo abstracto o irreal como algo real. Bien, que podría mantener la identidad en la discriminación. A falta de esta consideración, la identidad en la discriminación se escinde en discriminación e identificación. La discriminación entre el objeto y yo corresponde a todo lo que falta en mi imagen parcialmente adecuada. El objeto, en cuanto que se me escapa su totalidad, a mí me resulta extraño. Y la identidad no percibida es reemplazada por una fusión de los dos polos, sujeto-objeto, es decir, a lo que llamamos identificación. O sea que nosotros lo que estamos es identificados con todos los objetos en este mundo, especialmente con este objeto, el que llamo yo, ese con el que mayor identificación tenemos. Por eso es que nos cuesta tanto soltar.
Todo el mundo dice, yo suelto y confío, ¿no? No que no soltamos nada. Bien. Entonces hay que ser honestos. Perfecto. Entonces en la percepción ordinaria me identifico con un objeto cuya realidad se me escapa. Así como se me escapa también mi propia realidad. Se puede decir que el mundo exterior se ofrece a desencadenar en mí una resonancia total, pero que yo la rechazo. ¿A qué corresponde este rechazo? A mi reivindicación fundamental de ser absolutamente en cuanto distinto. Según mi óptica ilusoria actual, existe un antagonismo entre mí y el mundo exterior, puesto que éste, por tener ciertos aspectos, amenaza con destruir mi ser individual. Según esta visión, el mundo exterior es en potencia un no yo. Por eso yo digo yo, y lo que está ahí fuera es no yo, o sea, un adversario. Enfrentado a él, pretendo que no es, el otro no es, y que yo sí soy. Y pretendo, como ser distinto, ser el absoluto, permanente, inmutable, no condicionado. Yo quiero ser distinto y ser el absoluto. O sea, como un Dios separado. O sea, ser mi propio Dios, digamos. Yo estoy condicionado en cierta medida por el mundo exterior, pero pretendo que estar a salvo, ¿no? Mientras me rehúse a dar mi centro a este condicionamiento. Entonces estoy dispuesto a entrar en resonancia parcial, periférica al mundo. Pero no me abro en resonancia total desde mi centro al mundo. Si de hecho admito estar parcialmente condicionado por el mundo exterior, es porque no veo la percepción como un condicionamiento del mundo a mí, sino como una posibilidad de que yo condicione al mundo. No considero mi conocimiento perceptivo del objeto como una identidad entre el objeto y yo, lo cual aniquilaría mi percepción de ser en cuanto distinto, sino como una superioridad mía sobre el objeto. Por ejemplo, me compro una corbata, vamos a suponer que fuera hombre y me compro una corbata, y no veo que la corbata me elige tanto como yo la elijo a ella. Yo solo veo que yo elijo una corbata. Para preservar mi visión de mí. En toda percepción, el mundo me conoce al mismo tiempo que yo lo conozco. Pero no quiero ver esta percepción más que como un conocimiento mío del mundo, es decir, como una posibilidad para mí de condicionar el mundo, como una prueba de mi poder. La pérdida de una posibilidad perceptiva, o sea, la pérdida de la vista, por ejemplo, se siente como una negación, lo cual demuestra bien que gozar de la vista se sentía como una afirmación, como un poder de condicionar el mundo exterior. Hay otra manera en la que llego a interpretar mi condicionamiento parcial en la percepción como una afirmación de mi ser distinto. Al animar una parte de mí, el mundo exterior hace que yo me conozca y me da cierta conciencia de mí mismo. Capto la imagen que el mundo suscita en mí y como esta es un aspecto de mí, me capto en ella. En la impresión que obtengo de lo que sucede en mí, elimino el papel que juega el mundo exterior y no veo que el mundo y yo nos creamos mutuamente en perfecto pie de igualdad, y solo me veo crearme a mí mismo. Me veo condicionar yo mi propia realización y usar para ello el mundo como un simple instrumento. Este es el asunto de la causa y el efecto. No sé si lo van viendo, ¿no? Que está invertido, ¿no?